Voy a comenzar platicando desde mi niñez. Cuando yo era niña, siempre pensaba que ellos no eran mis papás, que mis papás no eran mis papás, que la casa en la que estaba viviendo no era mi casa. Yo me sentía fuera de ahí donde yo vivía, pero no sabía por qué, pues era una niña. Y les platicaba a mis papás y les decía, ustedes no son mis papás, esta no es mi casa. Mi papá pues me comentaba, me decía en broma, pues sí te recogimos en el arroyo, pero yo era una niña con tantas dudas existenciales. Con decirte que cuando yo tenía 19, 20 años todavía pasaba por el arroyo y me volteaba al arroyo a ver por qué me habían tirado ahí en el arroyo. Este, Fue algo con lo que yo crecí con sentimiento de abandono y de rechazo sin saber por qué. Siempre me sentí abandonada, fuera de la familia, pero no entendía las razones del por qué yo me sentía diferente. Siempre escuchaba ruidos, siempre tenía voces, no podía dormir, sentía eso que dicen que se te sube el muerto, que es la parálisis del sueño. Oía ruidos que pasaban por mi recámara, tocaba las llaves del ropero, en aquel entonces era un ropero con llaves. Cuando alguien pasaba por ahí, pues sonaban las llaves, entonces yo escuchaba que pasaban por ahí, sentía que se sentaban en mi cama y tenía sueños, soñaba cosas que después se cumplían. Entonces yo tenía miedo a veces hasta de dormir porque no quería soñar esas cosas. Con el tiempo yo seguía sintiéndome fuera de este mundo. O sea, para mí esta vida no era lo que yo quería, no me sentía feliz, veía mucha injusticia. Mi vida no fue igual que cualquier persona porque yo siempre era muy de estar encerrada, de dormir, de meditar. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, este, empecé a sentir más cosas, más deseos de algo diferente. Yo iba a la iglesia, sí, iba a la iglesia, rezaba el rosario, siempre tenía miedo, sí, siempre tenía miedo. Pero ya a mis 25 años yo quise cambiar, yo quise tener una vida conectada con algo que me hiciera, que me diera paz. Me metí a la religión cristiana y estuve alrededor de 10 años queriendo servir, muy conectada con la religión, muy conectada con Dios, por así decirlo, en ese tiempo, con Jesús. Y, pero había algo en mí que no terminaba de conectarme. Había algo que yo sentía que había algo más. Mis palabras eran, ¿por qué a qué vine a este mundo si cuando me muera el paraíso va a ser hasta que me muera? O sea, no entendía esa parte de de la iglesia, que cuando te mueras te vas a ir al cielo. Yo no lo captaba, no entraba en mí esa información. ¿Para qué estoy aquí entonces? Si cuando me muera voy a tener esa vida que yo quiero tener aquí. Entonces, mis preguntas siempre eran, ¿a qué vine? ¿Para qué estoy aquí? Preguntas que no muchas personas se hacen. Por eso el despertarse se siente desde que tú eres pequeña, desde que tú eres niña, sabes que no eres normal. Yo sabía que no era de este planeta, pero en ese tiempo no había información de que hubiera otros planetas, en ese tiempo no había información de que existían otras razas, no había esa información y yo decía, estoy loca. ¿Cómo yo pienso que vengo de otro planeta, que no soy de aquí? Y yo quería buscar información de otros planetas y no encontraba nada. En el 2012, que para todos, bueno, en el 2000 hubo un cambio que decían que se iba a acabar el mundo. Para mí se acabó mi mundo. El mundo que yo vivía en el 2000 se quebró, pero se quebró de tal manera que soy una del 2000 para atrás, del 2000 para acá. Cosas que yo no pensé que iban a pasar, pasaron, que, que no se pueden explicar, pero que yo sí lo entendía. Yo no estaba conforme con lo que estaba viviendo, pero no sabía explicármelo porque yo pensaba que había algo más. En el 2012 pasa que también decían que se iba a acabar el mundo y también se acabó el mundo para muchas personas. Porque te hablo que en el 2000 yo no tengo las mismas personas que yo tenía en el 2000, ya no están conmigo. Esas gentes, esas personas, esa forma de vida ya no la tengo. En el 2009 me enfermo
y es un quiebre total en mi vida porque estoy a punto de morir. Y eso me hizo buscar más para qué estoy aquí, por qué me pasan estas cosas, por qué tan joven he vivido muchas situaciones que me hacían buscar más, pero lamentablemente ese Dios que me habían presentado, esa religión, no me daba lo que mi alma, lo que yo necesitaba. En el 2012, que te digo que decían que se iba a acabar el mundo, sí se acabó el mundo, porque del 2012 para atrás tampoco están esas personas en mi vida, tampoco está ese mundo que yo tenía. En el 2012 empezó una nueva etapa para mí, conocí otra forma de vivir, dejé la religión, dejé muchas cosas, dejé medicamentos, dejé la vida que estaba llevando y me propuse vivir una vida diferente, buscar el motivo por el cual yo estaba aquí y por el cual me estaban pasando todo lo que me pasaba. Entonces en el 2012 empecé a buscar, yo buscaba en base a la religión católica oraciones para sanarme, pero la vida te va llevando de acuerdo a tu destino, a tu plan de alma, y empecé a ver videos de la ley de la atracción. El primer video que vi fue El Secreto y me hizo pum, o sea, y empecé a tratar con mi mente. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué estás pensando así? ¿Por qué eres así? Y de ahí en adelante mi vida cambió mucho. Empecé a conocerme yo, a verme a mí misma. Después llegó la biodescodificación, un curso de milagros, y la vida es otra, totalmente del 2012 para acá. Pero sí, el despertar de conciencia, el quitarte el velo, no te lo quitan así pum, de una, no. El velo te lo van quitando en partes. En mi caso fue en partes. Yo he visto cómo en años, en situaciones, se fue quitando una parte de mí, te van quitando una forma de vida, una forma de ver la vida y vas viendo de otra manera. En el 2013 en adelante yo empecé a ver la vida de otra manera. Yo me interesaba mucho por la política, por la educación, muchas cosas que se quebraron. Yo no pienso en la política como antes pensaba, no me interesa quién se quede, ni quién esté, ni nada, porque sé que todo se maneja desde arriba, desde arriba. Y la educación sabía que era una programación, entonces mi hijo hizo homeschooling. También se dio a través de pensar que era un año sabático que me llevó al homeschooling. Y mi hijo hizo homeschooling hasta que terminó la carrera, ya terminó su carrera haciendo escuela en casa. Y cosas así se dieron en mi vida, o sea, fue una transformación. En el 2015 yo caí con una depresión que no sabía por qué estaba tan triste. Yo no entendía mi tristeza, o sea, yo soy feliz, pensaba, pero estoy triste. Empecé a buscar terapias, empecé a buscar personas que me ayudaran y encontré muchas maneras de sanarme yo y de entender lo que estaba viviendo. Sanarme el transgeneracional por la biodescodificación, mis antepasados, liberar, sanar, cambiar hábitos, muchas cosas. Pero después de ahí se fueron dando otras situaciones de despertar. En el 2015 conocí que había otras dimensiones y cosas extrañas. En el 2018, en el 2017, 2018, fue el decir que ahora entiendo mi vida, sé que hay otros planetas, sé que vengo de otro planeta, sé que soy una semilla estelar, que todo lo que yo pensaba cuando era niña, cuando era joven, era real y era verdadero. Y entonces en eso me estoy enfocando, en encontrar esas raíces de donde viene mi alma, el saber por qué estoy viviendo lo que vivo. Es un plan perfecto, es parte de un escrito, por así decirlo, cuando bajé con mi maleta y ya vengo con todo el bagaje de lo que voy a vivir. Entonces ahora cada que tengo una experiencia, sé que es parte del plan, sé que algo se está moviendo en mi vida. No sé qué estés viviendo tú, pero aquí voy a estar compartiendo pedacitos. Esto es a grosso modo lo que he vivido para empezar a comentar y a compartir en esta nueva etapa de mi vida, en estas redes sociales que acabo de implementar para compartir de mi vida. Espero te sirva.